Bueno, chiquilines, bienvenidos. Primero que nada, este teórico lo vamos a dar con la doctora Lucía Riqueboer. Es un teórico que, si bien a veces no le damos tanta trascendencia, tiene bastante trascendencia, sobre todo en la pandemia. Nos dimos cuenta que habían bastantes carencias, si bien somos una profesión que somos bastante cautelosos en cuanto a la bioseguridad. Y desde el año pasado introdujimos también el tema ergonomía y el tema de salud ocupacional, que nos parecen dos temas que van un poquito ligados a todo lo que es bioseguridad y son de bastante trascendencia para nuestro trabajo, para nuestra práctica diaria y para que desde ahora, desde un inicio, empiecen a transitar por esta profesión, intentando mantener las medidas más estrictas posibles para no dañarse, no lastimarse, y mantener sobre todo la salud durante los años de carrera y posterior. Entonces vamos a empezar primero hablando un poquito de bioseguridad. Lo que vamos a apuntar acá es a charlar un poco todas las normas de bioseguridad que son imprescindibles a la hora de trabajar, sobre todo abocándonos al área de nuestra clínica, que es la prostodoncia removible. Y entonces nos planteamos como objetivos en este punto comprender la importancia de la bioseguridad en nuestra profesión, establecer pautas para la manipulación de los materiales y en el desarrollo del tratamiento, valorar la aplicabilidad de las medidas tomadas en la clínica propiamente de prostodoncia y protocolizar la relación entre la clínica y el laboratorio, que es algo que particularmente es de trascendencia en nuestra materia, en donde hay mucha interrelación entre el laboratorio y la clínica, y entonces ahí tenemos que prestar un poco de atención en lo que enviamos y en cómo recibimos lo que recibimos del laboratorio. Perdón, de más está de decir, yo sé que ustedes todavía no han pasado por la clínica. Si en algún momento ven que les queda dudas en cuanto a algún punto o prefieren o quieren profundizar en algún tema, me paran y lo bichamos, ¿está? Yo el año pasado, cuando empezó la pandemia y estábamos hablando de este tema, planteaba un poco la incógnita de cómo nuestra profesión, que la planteábamos como en un lugar de mucho riesgo por la cercanía que teníamos con los pacientes y por el contacto con fluidos y sangre, saliva, etcétera, y aerosoles, planteaba como, bueno, una incógnita lo que iba a pasar en cuanto a esta pandemia. Hoy, un año y medio después, ya parada desde otro lugar y viendo cómo ha transcurrido esto, creo que a todos nos quedó bastante claro que todas las medidas que nosotros utilizamos cuando atendemos un paciente son muy, muy protectoras. Y este artículo, que me lo pasó el doctor Puch, me pareció bastante interesante traerlo porque creo que nunca antes se había estudiado qué pasaba con los aerosoles que generábamos en la consulta odontológica. Entonces, este estudio de lo que habla un poco es de que esos aerosoles que generamos, en este caso fueron generados durante raspado, osteotomías para colocaciones de implantes y procedimientos de restauración, que no es exactamente lo que vamos a hacer en nuestra clínica, pero es un estudio interesante. Se trató de rastrear si los microorganismos que estaban en esos aerosoles venían de los fluidos que irrigaban el procedimiento o venían de la saliva. Y los resultados dieron que el 78% de la microbiota en el condensado de esos aerosoles que se tomó de las máscaras de los odontólogos y del asistente y del pecho del paciente era del irrigante dental, y que en la saliva contribuía en una mediana de un 0% a la microbiota del aerosol. ¿Qué quiero decir con esto? Que no es para protegernos, pero el irrigante, cuando usamos irrigante, cuando hacemos los procedimientos, se diluye tanto la saliva, hasta 200%, dicen algunos artículos,
que en realidad lo que llega a nosotros realmente es con muy poca microbiota del paciente. ¿tá? Esto es un estudio que está bueno para tener en cuenta en la hora de la atención. Pero ¿qué pasa con la odontología? Tanto el equipo de salud, que ahora vamos a ver por qué está compuesto el equipo de trabajo en la odontología, como los pacientes traen una variedad de microorganismos que, que de forma directa o indirecta van a tomar contacto con el instrumental, con el equipo, en los aerosoles, como estamos hablando, las superficies, etc. Entonces, si no controlamos bien cómo se maneja todas las normas de bioseguridad en la consulta, podemos generar una infección cruzada, que es lo que intentamos evitar. Para esto es que necesitamos tener un control de la infección y aplicar correctamente las normas de bioseguridad que ahora las vamos a ver. Porque evitamos la infección cruzada no solo entre el equipo de salud y los pacientes, sino también entre pacientes y pacientes de forma indirecta. Y cuando hablamos de equipo de salud, hablamos no solo del odontólogo o el asistente, sino también el laboratorio dental, porque los trabajos van a ir desde el consultorio al laboratorio y viceversa. Del administrativo, por ejemplo, si yo no tuve la precaución de descontaminar bien una caja que estoy dejando para el laboratorio y la dejo sobre la mesa de la administración, y así sucesivamente, el mandadero, por todos los lados por donde pasa ese material, si no fue correctamente descontaminado, podemos generar una infección cruzada. Y acá empieza a jugar un poco un papel importante el tema del riesgo. Consideramos riesgo a todo agente capaz de causar daño, no solo en el que realiza el procedimiento, sino también en el paciente. Y hay varios factores o agentes que pueden generar riesgo de distintas índoles. Por ejemplo, agentes químicos, si ustedes se ponen a pensar, nosotros utilizamos muchos materiales como por ejemplo los acrílicos que tienen monómeros muy volátiles que a veces pueden generar alergias en los pacientes. Por ejemplo, también algún tipo de desinfectante que sea muy fuerte, los vapores del glutaraldehído, que ya casi intentamos no usarlos. Después encontramos también agentes de riesgo físicos, como las radiaciones, cuando tomamos radiografías, si no nos protegemos bien, el láser, si no tenemos correcta protección ocular, por ejemplo, puede generar también daño ocular. Riesgos propios de la actividad, si no protegemos bien, por ejemplo, la vista, hay muchas micropartículas que se nos pueden depositar, micro o macro, y generar daño ocular. Daños vertebrales, ustedes no se olviden, ahora después lo vamos a ver en ergonomía, que nosotros trabajamos con posturas que durante mucho tiempo, repetitivamente, estamos en esas posturas, que si no son las adecuadas nos pueden generar daños vertebrales, sobre todo en la zona cervical, pero a lo largo de toda la columna vertebral. Y por último también riesgos auditivos. Ustedes no se olviden que trabajamos con instrumental que genera muchos decibeles y eso puede generar a lo largo de los años un daño en la audición. Entonces hay que intentar, lo ideal sería usar tapones y minimizar lo más posible los ruidos que haya en el consultorio. Y después, por último, agentes biológicos. Como sabemos, las bacterias, los hongos, los virus, todo a lo que estamos expuestos a la hora de la consulta odontológica. Es para esto que surge la bioseguridad. ¿Qué es la bioseguridad? Es la doctrina que dicta las normas básicas de conducta que debe tener cualquier profesional en el curso de su trabajo diario. ¿tá? Cuando estamos frente a riesgos, tenemos que ejecutar estas normas de conducta para mantener la salud, no solo nuestra, sino también de nuestro equipo de trabajo y de nuestros pacientes. ¿tá? Esto va a incluir programas de inmunización
¿Por qué teníamos tanto problema hasta ahora con la pandemia? Porque no existían vacunas. Ahora que existen vacunas, estamos más protegidos y podemos trabajar, si bien las normas básicas de bioseguridad tenemos que mantenerlas, trabajamos un poco más tranquilos y protegidos porque tenemos inmunización contra ese virus. El uso de las barreras protectoras, guantes, gorro, tapaboca, lentes o máscara sobre túnica, ahora vamos a ver. Adecuados procedimientos de atención clínica y ser ordenados en cuanto a qué vamos a utilizar, cómo lo vamos a utilizar, y no estar en el medio de la consulta en busca de todo lo que necesitamos. Técnicas asépticas con instrumental correctamente procesado, esterilizado o desinfectado, y generando hábitos de todo esto. Entonces, la bioseguridad va a orientar a la aplicación de un conjunto de medidas preventivas que eviten la transmisión cruzada de agentes infecciosos. Y va a ir dirigida a evitar la propagación de enfermedades, interrumpiendo la cadena de transmisión y contagio. ¿Vieron que durante la pandemia en los reclames y eso ponían como una cadena de dominós, que cuando uno caía iban cayendo todos y si sacaban uno se cortaba la cadena? Bueno, esto es algo así. Si yo me protejo y protejo a mi equipo y trabajo bajo las normas de bioseguridad, corto con esa cadena de transmisión y contagio. Entonces, ¿qué pasa en nuestra materia específicamente, que es la materia de prostodoncia? En prostodoncia removible, nosotros tenemos todavía que tener un poquito más de conciencia a la hora de organizar y procesar todo lo que vamos a utilizar durante la atención, y posterior a la atención cómo lo vamos a enviar al laboratorio. ¿Por qué? Primero porque son tratamientos que involucran más de una sesión. Son varias sesiones probando diferentes etapas en los pacientes que van a venir de un laboratorio dental, que vamos a enviar a un laboratorio dental. Sumado a esto, tenemos que muchos de los materiales que nosotros utilizamos no pueden esterilizarse y debemos descontaminarlos. ¿Esto por qué pongo esterilización versus descontaminación? Porque en realidad no es que está mal descontaminar, ni que va a romper la cadena aséptica el descontaminar ciertos materiales que vamos a utilizar, sino que tenemos que saber y conocer cuáles podemos esterilizar y cuáles debemos descontaminar y cómo. ¿Tá? El descontaminar ciertos materiales no implica romper con la cadena aséptica. La esterilización, como bien sabemos, no solo va a eliminar las formas vegetativas de los microorganismos, sino también las esporas, ¿tá? Y la descontaminación no. Pero van a ver que hay un montón de materiales que utilizamos que no se pueden no se pueden esterilizar, ¿tá? Ejemplo, cubetas, algunas cubetas que podríamos usar que son de material plástico, ejemplo cera, ejemplo Godiva, ejemplo vamos a tener en el área de trabajo lápiz tinta, que por ejemplo lo vamos a forrar con papel de film, y así un montón de materiales que vamos a ir viendo. Pero ¿qué me interesa que ustedes sepan? Que si ustedes tienen el conocimiento adecuado de todas las normas de bioseguridad, si ustedes ejecutan con disciplina cada una de esas normas y son organizados a la hora de armar cada etapa clínica, teniendo las mesas armadas adecuadas para la atención que van a brindar, y generan durante todo el proceso del tratamiento hábitos correctos, van a estar por un buen camino. ¿Tá? Traten de ser ordenados. Tenemos varias formas en las cuales podemos tomar contacto con estos agentes de riesgo. Y estas formas son directas, o sea, teniendo, por ejemplo, contacto directo con la saliva, contacto directo con la sangre si me pincho, ¿tá? O indirecto por los fomites, que son todos los microorganismos que quedan depositados en instrumental y aparatos, y los aerosoles.
¿Y qué puede generar todo esto? Enfermedades de toda índole. ¿Tá? Si no estamos bien inmunizados y no manejamos bien las barreras, podemos contaminarnos. Vamos a intentar dividir todas las etapas de la bioseguridad en 3 tiempos. El tiempo preclínico, el tiempo clínico y el tiempo postclínico, y vamos a ver cómo nos vamos a ir manejando en cada una de estas etapas. Un poco, estas imágenes son un poco para que ustedes vean y se estimulen un poco cómo se trabajaba antes y cómo encontramos la facultad ahora. ¿Tá? Si ustedes miran acá, teníamos recipientes para descartar residuos que no eran los adecuados y no estaban debidamente marcados. ¿Tá? Miren cómo estaban de repente algunos desagües de las piletas, las canillas que no tenían forma de ser accionadas con el codo, sino que era solo manual, que no es correcto, mesadas con yeso porque no teníamos zona de laboratorio, no había zonas para descontaminar el instrumental. Esto, chiquilines, que no puede pasar. Ustedes tienen, cuando terminan la atención, tienen que dejar la clínica en condiciones para el compañero que viene en la clínica siguiente. Entonces, ahora vamos a ver cómo dejamos la clínica. En esas condiciones no puede quedar, ¿tá? Y vamos a ver bien después también la forma de descarte de los materiales, que también es muy importante. Hoy día las clínicas están en estas condiciones, ¿tá? Es otra cosa totalmente. Van a ver que esta, por ejemplo, es la clínica del primer piso, no, del segundo piso. Van a tener sobre las ventanas una línea de repisas. Esas repisas las vamos a usar de área administrativa, ¿tá? Ahí van a poner papeles, mochilas, todo lo que sea que no sea clínico, tratando de que el área clínica quede del lado de los sillones. ¿Tá? Y después tenemos las canillas que ya se accionan, como ven acá, con el codo. ¿Tá? Las papeleras debidamente marcadas con los residuos contaminados y los residuos comunes. ¿Y por qué hacemos énfasis en esto? Número 1, la facultad paga por el residuo contaminado por peso. ¿Tá? Es decir, si yo no tiro el residuo contaminado, el residuo contaminado en residuos comunes, la facultad paga una multa por tener residuo contaminado donde está residuos comunes. Y si yo tiro residuo común en residuo contaminado, la facultad paga por peso por ese residuo que no tendría que estar ahí. Entonces, es muy importante que el descarte de los materiales se haga con conciencia y se haga de forma prolija. ¿Tá? Si es algo que tomó contacto con fluidos, con aerosoles o con lo que sea, va a residuos contaminados. Y si es de repente un papel con el que envolvía una tríada, va a un residuo común. Me paran si ven que hay algo que no comprenden, ¿tá? Entonces, antes de empezar la atención, vamos, como decía recién, a delimitar áreas de trabajo, ¿tá? Ustedes van a tener un área administrativa donde van a colocar, como decía hoy, todo lo que no va a tomar contacto con la clínica, un área clínica bien definida, que ahora vamos a ver cómo la vamos a armar, y un área de procesamiento del instrumental y materiales. Van a ver que en cada clínica va a haber una cuba, ¿tá? Con líquido desinfectante para que ustedes, una vez que terminan la consulta, puedan descontaminar todo el instrumental y llevarlo a su casa o llevarlo al área de empaque de forma ya descontaminada y no estén cargando en la mochila, en las cajas, en los casilleros, instrumental que no está debidamente procesado. Claro. Sí. Una cosa que cambió a partir del año pasado a respecto a esto que estabas hablando, que hoy existe ahí al lado de informática, exacto, un área donde pueden llevar todo este material y procesarlo, tienen cubas de ultrasonido y tienen todos
Lo que deberían de trasladar es instrumentales en un paquete cerrado, con una bolsa de nylon para descontaminarlo ahí, y ya procesarlo, secarlo y llevarlo limpio a sus domicilios, o llevarlo al centro de materiales Sí, para que se lo esterilicen. o de repente viste que en cada clínica hay una cuba. Yo no sé si no desinfectarlo y ya desinfectado trasladarlo de repente Sería lo ideal. para el procesado. Eso sería No, lo porque hay ideal. cosas que van cambiando día a día. Ahora vos mostrabas la clínica Sí, G y las canillas con el mango largo, por ejemplo, en esa clínica ya no están más. Eso fue un proyecto en el 2011 que tuve la oportunidad de participar para la compra de todas las papeleras divididas por colores y las canillas de mango largo para que fueran, y se fueron rompiendo y las repusieron por canillas comunes ahora, lamentablemente, justo en este momento que tendremos que estar reforzando todo. sí. Estoy para comentarlo Ah, eso. igual yo creo que como son monocomando, igual, si bien no es igual de cómodo, pueden accionarse sin estarlos tocando con la mano, que eso es lo más importante. Ahí está. Si no, chiquilines, si en algún momento no pueden abrir una canilla, o sea, sin la mano, se tienen que quitar el guante y abrir la canilla y después volverse a colocar el guante. De ninguna forma pueden tocar una canilla con el guante que están trabajando sobre el paciente. Eso sí es importante, porque de repente pasa esto, en determinadas clínicas pueden de repente no tener eh, forma de accionarlo, hay inclusive en los blogs y eso tenemos forma de accionar mediante pedal, que lo van a ver más adelante. Pero lo importante que les quede claro es que si no tengo forma de accionarlo sin tocar con la mano, me tengo que sacar el guante o me tengo que poner una manopla. ¿Tá? Eso es como lo más importante que les quede claro. Después, antes de comenzar la atención también, me aseguro de tener a mano todo lo que voy a necesitar para esa etapa clínica y ahora van a ver que ustedes tienen la posibilidad de tener todo escrito lo que van a necesitar para cada etapa. ¿Tá? De dos formas. Hay un libro de la cátedra, que es un librito con tapa verde, que lo pueden comprar en biblioteca, que etapa a etapa les dice en un resumen qué van a necesitar y qué es lo que se va a hacer. ¿Tá? Y además, el año pasado, que ahora después lo voy a mostrar, con la cátedra se realizó una guía para que ustedes tengan en cada etapa clínica cómo se va a armar o qué se necesita para las mesas clínicas, teniendo en cuenta que por lo menos en este primer paciente van a trabajar de a dos. ¿Tá? Ahora lo vamos a ver. Y después, muy importante, no trasladen nunca instrumental del área clínica al área administrativa o a un área no contaminada. ¿Tá? Entonces, vamos a ver un poco los pasos preclínicos antes de comenzar cada etapa clínica. Vamos a ver cómo nos vamos a higienizar las manos, cómo vamos a preparar la clínica, el instrumental, cómo vamos a hacer pasar al paciente y en qué condiciones tiene que pasar, en qué condiciones tenemos que estar nosotros y en qué condiciones tiene que estar la higiene bucoprotésica. En cuanto a higiene de manos, es muy importante que esto es como la higiene bucoprotésica, ¿tá? Obviamente que es importante si nosotros podemos incluir algún antimicrobiano en el jabón, pero es mucho más importante la técnica en la limpieza de manos que incorporar un jabón, por ejemplo, con clorhexidina y no realizar bien la técnica. Entonces, sí podemos conseguir algún jabón líquido con clorhexidina, con triclosan, con espadol, pero vamos a ver mucho más en profundidad cómo realizar esa técnica. A ver si este año me anda el video. Este es un videíto que hizo el año pasado la Cruz Roja, que muestra bien cómo lavarse las manos. Primero frota las palmas de las manos, ¿tá?
Después con los dedos entrelazados, limpia todas las zonas entre los dedos, ¿tá? De un lado y del otro, ¿tá? Después van a ver que el dorso de una mano lo frota contra la palma del otro y los dedos pulgares los limpia también frotándolos. Y las uñas también, sobre la palma. Después se enjuaga las manos y él, vieron como no tiene para apagar la canilla con el codo, se seca con una sanita y con la misma sanita apaga la pileta, la canilla. ¿Tá? Cierra la canilla. Y ahí quedó pronto para trabajar. Esa básicamente es la técnica para higienizarse. No se olviden también de higienizar la muñeca, que para nosotros higienizar la muñeca es muy importante. Y otra de las cosas muy importantes para la clínica es que en odontología no podemos estar llenos de alhajas, de pulseras, anillos, y con las uñas largas, ¿tá? Porque eso lo único que hace es dificultar la higiene de las manos. Y además los guantes se rompen, no tenemos tampoco buen tacto, por ejemplo, con las uñas largas. Entonces, son cosas básicas de higiene que cuando uno trabaja en odontología tiene que tener presentes. Uñas largas, tratar de evitarlas, alhajas a la hora de la clínica, tratar de ni siquiera llevarlas, porque al final, en todas esas lavadas de mano, puesta de guantes, acá guante, lo único que van a lograr es terminar perdiéndolas. ¿Tá? Bueno, en cuanto a la higiene de la clínica, lo primero que vamos a hacer cuando llegamos a la clínica, después de lavarnos las manos, es descontaminar toda el área del sillón, de la mesa, del foco que vamos a utilizar. ¿Cómo la vamos a descontaminar? O con alcohol, o también podemos usar ¿cómo se llama el que usamos ahora, Germán? Amonio cuaternario. Amonio cuaternario. Eso mismo. El amonio cuaternario, exacto. ¿Tá? Que lo usamos mucho para los sillones, sobre todo para no estarlos estropeando con el alcohol. Ahora bien, en cuanto al alcohol, es muy importante que ustedes entiendan que el alcohol actúa más que nada en la membrana celular de los microorganismos. ¿Sí? Y para penetrar en esa membrana necesita de hidratación. Si nosotros usamos un alcohol a un 90% el alcohol rectificado, los microorganismos se deshidratan, pero no llega a penetrar en la membrana y no llegan a morir esos microorganismos. Entonces, ideal es usar un alcohol un poco más diluido en agua destilada, como es el alcohol 70, que ese es el ideal, pero entre un 60 y 80 estaría bien, ideal es 70%. Vamos a espolvorear todo con alcohol o con amonio, vamos a dejar unos minutos que actúe y después vamos a pasar una sanita por todas las superficies. Una vez que descontaminamos estas áreas, vamos a forrar con papel de film todas las zonas que nosotros en las cuales nosotros vamos a tener contacto con los guantes. Estas van a ser las mesadas donde vamos a poner los instrumentos. Si yo, por ejemplo, tengo una mesita y la voy a estar corriendo, le forro la patita por donde la voy a estar corriendo. ¿Tá? El foco es una de las zonas que puede generar mayor contaminación cruzada si no lo descontaminamos y lo forramos adecuadamente. Pues yo estoy agarrando el foco y moviéndolo todo el tiempo. Lo mismo la platina del equipo ontológico. También forro el mango por el cual lo muevo. La salivadera, si ustedes van a estar con el eyector, también forrar esta zona que es donde vamos a estar agarrando la manguera del eyector. ¿Qué más? Puedo forrar también el cabezal, que va a tener contacto con la cabeza del paciente, el pelo, etc. Y la bolsa de residuos,
hay algunos docentes que no les gusta, pero hay dos opciones. Una es colgarla del cabezal del equipo, colgar una bolsa, y la otra es tener un recipiente con una bolsa de recibos en uno de los estantes de las mesas de trabajo, de las mesas clínicas. Acá es cómo vamos a proteger el sillón, cabezal, punta de eyector, el Claro. asa. Sí. No, de las bolsas de residuos que hoy comentabas de la clasificación de los residuos que nosotros hacemos, perfectamente pueden colocar dos bolsas también para poder ir También. clasificando y desechar lo que es guantes, eyectores, que poco usamos en prótesis, pero o todos estos plásticos que están viendo ahora, los nylon estos, en la que va a ir a parar a la bolsa roja, y los papeles que envuelven las tríadas y Sí, todo eso, o envoltorios de instrumental, a la sí, bolsa de eso no papel estaría común. nada mal, porque así a la hora de descartar ya tienen organizado. Claro. Eso no estaría mal. ¿Está? Bien. Si van a usar, si van a usar las puntas, también hay que forrarlas con papel film. ¿Está? Todo lo que ustedes vean que vayan a tener contacto durante la consulta con los guantes, van a forrarlos con papel film, además de la desinfección. Y acá vamos a ver un poco el tema de las mesas auxiliares. Nosotros a partir del año pasado, que empezamos a trabajar 2 estudiantes para un paciente, decidimos dividir las mesas en 2. Una mesa clínica y una mesa auxiliar, que vendría a ser como la mesa del odontólogo y la mesa del asistente. ¿Está? Ustedes en esta guía, que está publicada en el EVA de la cátedra, van a ver el protocolo de bioseguridad discriminado por cada etapa clínica. O sea, en cada etapa clínica, cómo van a armar la mesa clínica y la mesa auxiliar, cuando trabajan día 2. Ahora bien, yo lo que quiero que veamos un poco en conjunto es cómo debe estar esa mesa clínica. La mesa clínica tiene que tener lo necesario y no más. Si ustedes no van a usar un algodonero, no lo tengo arriba de la mesa. Si ustedes están en una etapa en la cual no van a usar los recipientes para descontaminar algo que viene del laboratorio y va al modelo y del modelo vuelve a boca, no las van a tener sobre la mesa. Y así con todo. Si no van a estar en una etapa de laboratorio y van a tomar impresiones primarias, no me armo de repente el mechero si no tengo que hacer algún retoque, algún ajuste en la cubeta. Entonces, tienen que tener, sí, lo imprescindible, pero no llenar la mesa de chirimbolos que lo único que hace es entorpecer el trabajo y al final están tocando cosas que de repente no van a usar y tienen que volver a procesar, volver a esterilizar y tenemos mayor riesgo de que eso termine generando una infección cruzada. Entonces, por cada etapa clínica, ustedes, tanto en el librito verde que yo les dije, que lo consiguen en biblioteca, como en la guía que van a encontrar en EVA, tienen lo que necesitan para cada etapa. Acá, por ejemplo, estamos en la etapa de registros. Se ve que está la placa de registro, la placa de articulación inferior, tenemos cera, tenemos mechero, tenemos un recipiente con hipoclorito y agua y uno con agua, que una cosa importante es que estos recipientes no es que cada vez que la placa de articulación va a boca, va a pasar por el hipoclorito y va a pasar por el agua para volver a boca. El hipoclorito y el agua se usa cuando yo voy a pasar de boca al articulador o del articulador nuevamente a la boca, porque si no, también eso termina siendo un enchastre de saliva de tantas veces que paso la placa innecesariamente, que termina por no servir para nada. Idealmente en el estante superior vamos a colocar todo lo que vamos a necesitar para el trabajo de ese día. Ustedes van a ver cuando trabajan de a 2 que idealmente todo lo que no vayan a usar, o por ejemplo, no sé, si tienen una caja con instrumental estéril, pero que no saben si lo van a necesitar, el rollo de papel, todo eso ideal va a ir en la mesa
del asistente, del colega que va a estar trabajando como asistente en ese momento. ¿Tá? Y así van a trabajar cuando estén trabajando solos. En el primer estante todo lo que voy a usar, en el segundo estante todo lo que puedo llegar a necesitar, pero que no estoy segura, y en el último estante el alcohol, el jabón, las anitas, etc. Si quieren poner recipientes de residuos, también ahí. Esto, como les dije, va a estar publicado. Son varias hojas que describen paso clínico por paso clínico cómo armar la mesa y qué necesitan. Por ejemplo, ¿qué pasa con esta mesa? No es que esté mal, pero tiene cosas que no son necesarias. Por ejemplo, están en una etapa de impresiones definitivas. Los modelos que están sobre la mesa no son necesarios. La bandeja que tiene el área de laboratorio entorpece. Es siempre mejor marcar el área de laboratorio con una sanita, que ustedes delimitan una zona de laboratorio donde pueden estar trabajando con cera, y de repente si se chorreó, descartar esa sanita y cambiarla y trabajar en un área prolija, y no estar chorreando con cera una bandeja que después tienen que estar limpiando, y que además la bandeja entorpece un poco el espacio. Después tenemos, por ejemplo, acá un alicate que no vamos a usar. Estos recipientes que son totalmente innecesarios y además son muy grandes para tener en la mesa, tienen que tener un tamaño más adecuado. El algodonero, que tampoco lo vamos a necesitar. Entonces, organícense de forma tal de poder trabajar de forma prolija, ¿tá? Y no estar tocando después con los guantes el modelo que en realidad no lo necesitaba tocar con los guantes, chorreando con cera algo que no necesitaba chorrear. Y en cuanto a la esterilización del instrumental, como decíamos hoy, la esterilización va a matar no solo los microorganismos en forma vegetativa, sino también las formas esporuladas, las esporas. Tenemos dos formas básicas de esterilizar. Las más comúnmente utilizadas son el autoclave y el horno. El autoclave, que es lo que últimamente más se utiliza, lo que hace es aumenta por vapor la presión que hay en el ambiente, y lo que termina generando es una ruptura en la membrana de los microorganismos. Y, perdón, Lu, ¿me ibas a decir algo? Capaz que no. No, Entonces, no, claro, sí. Está. Entonces, lo importante acá es, por ejemplo, si yo voy a llevar un instrumental a descontaminar en autoclave, tengo que saberlo previamente, porque tengo que preparar el instrumental para que el autoclave pueda generar efecto. Por ejemplo, si yo llevo una caja cerrada y quiero esterilizar por autoclave, no voy a esterilizar correctamente. Tendría que la caja llevarla abierta y con el papel que lo envuelve hacia la zona abierta. Si yo voy a utilizar esos pouches que se usan para autoclave, vieron que tienen una parte de papel y una parte de nylon. La parte de papel siempre va hacia la zona por donde quiero que esterilice, ¿tá? Y si no, puedo forrarlo con papel, pero siempre con las cajas abiertas. Otra cosa importante a la hora del empacado es colocar qué hay en cada paquete para no estar abriendo paquetes innecesariamente, ¿tá? El autoclave va a actuar 18 minutos a 134 grados, creo que la presión era de 3000 y algo hectopascales, o 20 minutos a 125 grados a un poco menos de presión. Y el horno, en cambio, a veces se estropea un poco, sobre todo los materiales quirúrgicos, pero es el caballo de batalla y marcha muy bien para la esterilización. Por lo general se puede utilizar de 180 a 200 grados por 60 minutos, o de 160 a 170 por 120 minutos. Acá ven las formas de empaquetar. Tienen que tener siempre, no sé si alguna vez llevaron todavía, pero tienen que tener
la cédula de identidad, y tiene que estar con hilo envuelto el paquete. ¿Tá? También están los pouches que se compran, que no salen muy caros, para el autoclave, que simplemente le sacan como una cinta para cerrarlos. Acuérdense siempre que el lado del papel es el que queda en la zona abierta de la caja. Luego vamos a ver un poco el tema de la higiene del paciente. Ustedes es la primera vez que se van a enfrentar a la atención de un paciente. Así como ustedes tienen la obligación de estar impecables en la clínica, el paciente también tiene que ir de forma impecable. ¿Qué quiero decir con esto? Si ustedes se enfrentan a que un paciente va sucio, llega, yo qué sé, con mucho olor a cigarrillo, o olor a otras drogas, o lo que fuere, o alcoholizado, lo que sea, inmediatamente le tienen que hacer llegar al docente que está a cargo de la clínica esa situación. ¿Por qué? Porque los pacientes también tienen la obligación, obviamente que sabemos que a veces de repente un paciente viene de muy lejos, se tomó Somnium, estaba lloviendo y llegó mojado. No, no me refiero a eso. Me refiero a situaciones en las cuales a veces ustedes piensan que no nos pueden decir o que es lo normal, y en realidad nos tienen que hacer llegar si el paciente no llega en las condiciones que tienen que llegar. Eso por un lado. Por otro lado, si el paciente llega con campera, con cartera, con mochila, con gorro, todo eso lo tienen que despojar. Van a ver que en algunas clínicas hay percheritos, en otras, en la misma área clínica, colocan, en la misma, área administrativa que yo les mostré hoy, esas repisas, colocan todas las pertenencias del paciente, y el paciente se sienta en el sillón despojado de todo eso. ¿Tá? No se puede estar con la campera, con la cartera, con todas esas cosas que vienen del exterior trabajando en la clínica. ¿Tá? Eso por un lado. Una vez que hacemos pasar al paciente, vamos a proceder a vestirnos nosotros. Y acá es muy importante que la túnica, primero que nada, esté impecable. Con la túnica van a entrar a la clínica, ya van a entrar con la túnica colocada. ¿Tá? Y lo que se van a poner en la clínica es sobre túnica, ¿tá? Que hasta el año pasado no usábamos sobre túnica. Es muy importante que la sobretúnica esté limpia o estéril, idealmente estéril. Van a utilizar gorro, van a utilizar lentes, lentes o máscaras. Últimamente estamos usando más las máscaras, ¿tá? Y, obviamente tapaboca, y por último los guantes. Es muy importante el orden en que se colocan estos. Lo último que nos colocamos son los guantes. Primero me coloco, por supuesto entro con la túnica y el tapaboca tiene que estar desde que entramos a facultad. Entro con la túnica a la clínica, me voy a colocar el gorro, la sobretúnica, la máscara, y por último me coloco los guantes, ¿tá? Y después vamos a ver en el orden en el cual nos quitamos todo esto también. Si fuéramos a tocar algo del área administrativa y estamos con los guantes, podemos o quitarnos los guantes o colocarnos manoplas. Luego la higiene bucoprotésica. Esto ya lo hablamos en el teórico de instalación y no voy a ahondar mucho en esto, pero sí es importante que si el paciente no llega con las condiciones de higiene bucoprotésicas adecuadas, ya desde la primera sesión le expliquen cómo debe higienizar sus prótesis, cómo debe higienizar sus mucosas, y que ya empiecen desde el primer día a controlar cómo viene el paciente y cómo viene mejorando su higiene bucoprotésica. No tienen ustedes que estar limpiando en la clínica la prótesis que viene en mal estado, los dientes que vienen en mal estado, no. Vamos a ver un poco cómo trabajamos en las etapas clínicas, en las diferentes etapas clínicas, y básicamente lo dividimos en 3 etapas. En la etapa de historia clínica, en la etapa de impresiones
y en etapa de registro, prueba en boca e instalación, porque son en las 3 etapas que se maneja un poquito distinto la clínica. En cuanto a la historia clínica, ya hace unos años estamos trabajando con la IFO. Ustedes van a tener la suerte de trabajar con un compañero de asistente, van a trabajar en dúo, por lo menos con el primer paciente. Entonces, va a poder uno estar trabajando en la boca del paciente y el otro estar completando la historia en la tablet o en el celular. ¿Qué es lo importante acá? Lo importante es que si ustedes ese día que están haciendo la anamnesis se encuentran solos, ¿tá? Pueden primero llenar toda la parte la historia clínica, no la anamnesis. Pueden llenar primero toda la parte de anamnesis antes de ir a la etapa clínica, porque es una serie de preguntas que se le hace al paciente, no necesito examinar nada a nivel clínico, y una vez que empiezan a examinar la parte clínica, si no tienen a un compañero, van a tener dos opciones. O se quitan el guante cuando quieren escribir, o esa tablet o el teléfono que vayan a usar lo forran bien forrado de papel film. No es lo ideal, no es lo ideal, pero es la única forma que tenemos si no tenemos un compañero que a la vez que nosotros estamos examinando, nos está llenando la historia clínica. ¿Tá? Yo les sugiero, por practicidad, que no llenen papeles para después llenar la historia clínica. Vayan directo al IFO, llenen directo la historia del IFO y completen directamente la historia ahí. Tienen en las farmacias tablet que pueden pedir prestadas, y si no, en el celular. Yo sé que a veces es incómodo, pero les juro que va a ser mucho más sencillo que completar una historia clínica en papel para después llegar a su casa a pasarlo a la IFO. En cuanto a la etapa de impresiones primarias, van a ver que vamos a necesitar cubetas de stock que no siempre son factibles de esterilización. Las metálicas sí las pueden traer estériles, ¿tá? Pero, por ejemplo, las Bayer, a mí por lo menos se me dañaron esterilizándolas. De todas formas, todo lo que sea factible de esterilización lo van a traer estéril. Lo que no es factible de esterilización, por ejemplo, taza de goma, por ejemplo, lápiz copiativo, lo van a descontaminar. Ustedes además van a dispensar alginato. Ven acá en esta foto que con la mano que dispenso el alginato no tengo guantes, porque yo estoy introduciendo la mano en el recipiente en donde después lo voy a volver a introducir para otro paciente. Entonces, dispenso sin guantes, sí. No, perdóname que te interrumpa esto tan importante, pero quería hacerte un paréntesis ahí, porque les hablaste del lápiz copiativo y eso, y capaz que ellos todavía no saben. En la reunión que van a tener la semana que viene, el 7 y el 8, con cada equipo docente, ya en sus grupos conformados, los docentes van a agarrar la lista de materiales y le van a explicar todo, cada una de las cosas. Porque me llama la atención que es una duda que surge siempre, que el lápiz copiativo, sí. Claro, nadie preguntó qué es. Es Nadie un sabe lápiz dermográfico, o sea, que escriben mucosas y en la piel. Pero bueno, todas esas dudas que ustedes no sepan, pregúntenlas, y si no, las evacúan la semana que viene en las reuniones de grupos. Perdóname que te interrumpiste, pero era importante. Una consulta. Sí. La clase que viene la semana que viene, la primera clínica, ¿es necesario llevar ya los materiales? No. No, si quieren llevar los articuladores, Una tríada, capaz, ¿no? o una tríada, si llevan los pacientes a revisar, que hoy les mandé un correo, que tienen los horarios ahí para citarlos. Si ustedes, nosotros, si no, les vamos a entregar pacientes. Y si quieren llevar, recibí algunas consultas por lo que tenían dudas con los articuladores, también los pueden llevar y los vemos, ¿tá? Pero no, lleven túnica y nada más, para entrar en la clínica. Bien, gracias. Bueno, en cuanto al lápiz copiativo que estábamos hablando ahora, el lápiz copiativo lo van a desinfectar, le van a sacar punta y lo van a forrar con papel film por cada paciente. Como vamos a tener solo uno, es muy importante que hagan todo este procedimiento para no generar lo que hablamos hoy, una infección cruzada. Y después, en esta etapa es muy importante
cómo descontaminen las impresiones. Ustedes recuerden que esas impresiones van a ir al laboratorio y en este caso las van a vaciar ustedes, pero probablemente en un futuro cuando hagan prótesis van a ir al laboratorio. Entonces, dos cosas de importancia. Uno, desinfectarlas de forma correcta. Hay algunos autores que hablan de dejar las impresiones en hipoclorito durante 30 minutos. Nosotros no lo sugerimos, porque en realidad ustedes acuérdense que los hidrocoloides son materiales que sufren sinéresis e inhibición. Si nosotros dejamos durante 30 minutos pueden sufrir deformaciones. Entonces vamos a usar hipoclorito al 5% durante 10 a 15 minutos, lo vamos a enjuagar primero bajo el agua corriente, que eso ya saca un 70% de los microorganismos, luego lo vamos a desinfectar y lo volvemos a enjuagar, y al laboratorio, si lo enviamos, le mandamos una carta que diga lo que tiene que hacer en esa etapa, para qué fecha, el nombre del paciente y que ya fue desinfectada, porque si el laboratorio lo vuelve a descontaminar, también puede sufrir una deformación. De todas maneras, estas impresiones las vamos a descontaminar y a vaciar rápidamente, porque si esperamos a que llegue al laboratorio, que el laboratorio la vacíe, etcétera, puede sufrir deformaciones. ¿Está? En cuanto a las impresiones definitivas, muy importante que el mechero llegue en esas condiciones, lo ponemos bajo un chorro de agua bien caliente y hacemos que toda la cera que está pegada se derrita. Vamos a recibir las cubetas de impresión, las cubetas que vemos en esta bolsita, ¿tá? Del laboratorio, y las vamos a tener que descontaminar durante 10 minutos en hipoclorito al 5%. Como ven acá, ya no usamos las jarras en la clínica, van a estar dispensando agua caliente en todas las farmacias, o sea que lo que les sugerimos es que se lleven un termo para poder cargar bastante agua caliente e írsela dispensando, ¿tá? Y ese termo que quede en una zona que no esté en contacto con los guantes, porque después va a ir a la mochila, va a ir a sus casas, etc. Descontaminamos también las impresiones definitivas en hipoclorito al 5%. Y esto que les muestro acá es un implemento que creó la cátedra el año pasado. En realidad la cátedra en conjunto también con algún integrante de materiales dentales, que es muy interesante porque es una cámara en donde ustedes pueden hacer todos los desgastes sin generar micropartículas y sin generar contaminación. ¿tá? Primero, no solo protege, sino que es más limpio. Es mucho más limpio trabajar ahí. Ustedes van a tener varias de estas en las farmacias y van a utilizarlos, y una vez utilizadas las van a descontaminar para devolver a cada farmacia. ¿tá? Esto es lo que hablábamos recién de los agentes descontaminantes. En la etapa de registros, prueba en boca e instalación, más o menos vamos a utilizar lo mismo. En cuanto al arco facial, es muy importante traerlo limpio, sobre todo la horquilla, que no venga llena de cera y de restos. Vamos a forrar las olivas auriculares con papel film y vamos a descontaminar todo el arco facial con alcohol 70. Los articuladores en ningún momento se tocan con los guantes. Siempre vamos a tocar los articuladores con las manos, porque todo lo que nosotros pasemos del área clínica al articulador va a estar descontaminado. ¿tá? Si ustedes están tocando el articulador con los guantes, seguimos generando infección cruzada. Lo mismo pasa con las tablillas que compramos en las casas dentales. Nosotros sugerimos que las descontaminen antes de utilizar, porque estos dientes pueden haber sido utilizados por otro colega que de repente no le gustó, no la descontaminó bien, y la estamos tocando con las manos, o de repente pasó por muchas manos, y no sé, hay que descontaminarlas, y lo mismo el trabajo que viene del laboratorio. Tanto las placas de articulación
los enfilados y las prótesis terminadas, todo lo que viene del laboratorio, lo descontaminamos previo a ser llevado a la boca del paciente. Y una vez más, vamos a utilizar para todo lo que necesitemos desgastar las cámaras de pulido. Una vez que terminamos la atención clínica, vamos a pasar a las etapas postclínica y cómo nos manejamos acá. Por un lado, vamos a llevar todo el instrumental que está contaminado a las cubas que decíamos hoy que están en cada clínica. Una vez que llegamos a la cuba todo lo que está contaminado, vamos a espolvorear todo el sillón con alcohol 70 o con amonio cuaternario. Vamos a esperar unos minutitos mientras nos podemos ir sacando los guantes. Y una vez que pasaron unos minutos, antes de sacarnos los guantes vamos a retirar todos los papel film. Sacamos uno por uno los papel film sin que quede lo que veíamos en la foto al principio del teórico, que eran todos esos film colgando. Dejamos sin ningún film el equipo odontológico. Tiramos en los recipientes de residuos contaminados y ahí sí nos retiramos los guantes. ¿Está? Muy importante que los trabajos que van al laboratorio vayan debidamente descontaminados y debidamente expresado en una carta lo que necesitamos de trabajo que fue descontaminado, de qué paciente es y para qué fecha se necesita el trabajo. ¿Está? Eso es muy importante, la comunicación con el laboratorio. Y lo mismo que decíamos hoy, una vez terminada la atención clínica, vamos a descartar en residuos comunes o residuos contaminados, como no sé, una interferencia. Sea necesario cada uno de los materiales. Esto lo voy a pasar por alto, era un videíto que explicaba un poco qué pasa si la saliva fuera sangre y cómo vemos que todo queda, a veces todo queda rojo, a veces como uno no ve, la saliva es transparente, piensa que no está contaminando, pero sí. Entonces es muy importante que mantengan a lo largo de toda la atención, todas las normas de bioseguridad. Ahora va a hablar un poco la doctora Lucía Riqueboer de ergonomía y para finalizar después vamos a hablar un poco de salud ocupacional, solo de qué van a hacer si tienen una herida cortopunzante. Lu, te doy la palabra. ¿Vas pasando, Caro, tú? Sí. Está perfecto. Bueno, para comenzar hablando de ergonomía, vamos a comenzar definiéndola. ¿Qué es la ergonomía? La ergonomía es una palabra que proviene del griego, compuesta etimológicamente por el prefijo ergon, que significa trabajo, y el sufijo nomos, que significa principios o leyes. Por lo tanto, podemos definir la ergonomía como la disciplina encargada del estudio de los principios o leyes aplicadas al trabajo. En la práctica ontológica, con el tiempo, pueden aparecer diversos riesgos para la salud. Por lo tanto, la ergonomía va a intentar proteger la calidad de vida y la salud profesional, así como garantizar la seguridad y calidad en los tratamientos a los pacientes. Siguiente, Caro. La ergonomía va a perseguir una serie de objetivos. Vamos a hablar un poquito de cada uno de ellos. Va a comenzar racionalizando los procedimientos. ¿Qué significa racionalizar los procedimientos? Significa que está relacionado con la planificación del proceso. Por ejemplo, vamos a tomar una impresión. ¿Qué es lo que vamos a necesitar? Cubeta, alginato. Planificar qué es lo que vamos a hacer y qué es lo que vamos a necesitar y utilizar. Otro objetivo que persigue es simplificar tareas. ¿Qué significa simplificar? Significa hacer algo más sencillo, menos complejo, sin disminuir la calidad durante el proceso y el resultado final, disminuyendo los pasos. Un ejemplo de esto en prostodoncia total son las prótesis simplificadas, en las cuales reducimos el número de pasos de etapas clínicas sin disminuir la calidad del producto final. Continuando con otro objetivo de la ergonomía, es economizar tiempos y movimientos. Los movimientos, lo que vamos a buscar que sean lo más sólidos posibles, con un correcto punto de apoyo,
y debemos lograr el menor número posible, limitándonos siempre a movimientos de manos. Otro objetivo que persigue la ergonomía es comodidad del odontólogo y el auxiliar, tanto física, psicológica como social. Continuando con los objetivos, encontramos mejorar la seguridad del ambiente físico en el consultorio, efectividad en tratamientos. En cuanto a la efectividad de tratamientos, lo que vamos a buscar es mayor productividad y mejor calidad con el menor costo operario posible. Y por último, preservar la salud. Preservando la salud, evitando desórdenes por traumas acumulativos como ser tendinitis, dolores de espalda, dolores musculares, entre otros. Siguiente. Ahora vamos a hablar un poquito de los errores más frecuentes que suelen cometer al inicio de la actividad clínica. El principal es falta de planificación y organización. Como recién nombró Caro, tienen disponible ya sea en el aula virtual para descargarlo o en biblioteca a la venta, un manual donde tiene el contenido de las reuniones y demostraciones y les va a permitir organizarse las diferentes sesiones clínicas. Ahí tienen disponible qué material van a precisar en cada sesión clínica para irse organizando. Siempre antes de cada sesión clínica deben preguntarse qué es lo que van a hacer, para qué qué más material va a ser necesario y cuánto tiempo le va a llevar, lo que le va a permitir organizarse, si van a poder recitar un paciente o dos. Siguiente. Otro de los errores más frecuentes que suelen cometer son posturas inadecuadas, como el arqueado excesivo de la espalda, inclinación exagerada de la cabeza, hombros levantados por largos periodos de tiempo, torso inclinado hacia adelante, o un apoyo incorrecto de los pies. Lo que vamos a buscar siempre es que tenga los pies correctamente apoyados en el piso, las piernas y los muslos cerca de los 90 grados, un poquito más, con un buen apoyo lumbar, que los codos siempre queden lo más pegados al cuerpo, ligeramente adelantados, y los antebrazos y los brazos cerca a 0 grados. Otro de los errores más frecuentes, como recién nombré, son el exceso de movimientos. Gilbert lo que hace es clasificar los movimientos en 5 tipos. Movimientos tipo 1 de dedos, movimiento tipo 2 de dedos y muñecas, movimiento tipo 3 de antebrazo, movimiento tipo 4 de brazo total y hombro, y por último movimiento tipo 5 de rotación e inclinación de entrango. Lo que vamos a buscar es que ustedes realicen movimiento tipo 1 y tipo 2. ¿Cómo van a lograr eso? Siempre teniendo a mano todo el material instrumental que van a utilizar, con una previa organización de cada etapa clínica. Uno de los otros errores más frecuentes que suelen cometer son la presión inadecuada de los instrumentos. Para eso lo que deben hacer es manejarlo siempre a pulso. Esto lo realizan cuando lo sujetan lejos de su parte activa, cuando los manejan a pulso y sin correcto punto de apoyo. Esto es un poquito repaso lo que recién nombró Caro. En cuanto a la pieza de mano, hoy en día cuentan con las cámaras de pulido transportables que fueron realizados por compañeros de la cátedra, como el doctor Germán Puch y la doctora Adriana Fortanete, la cual le permiten pulir las prótesis, o ya sea las cubetas individuales, la articulación, dentro de las mismas, la cual evitan posibles lesiones por las esquirlas que se producen durante el pulido. A recordar que cuando utilizan la pieza de mano, el dedo pulgar siempre debe estar apoyado para dar seguridad y precisión. Nunca trabajar en el aire y es un uso obligatorio de una medida de protección a nivel ocular. Hoy en día lo que cuentan ustedes son las pantallas faciales que la están utilizando por el tema de la pandemia, ¿no? En cuanto a las condiciones del punto de apoyo, lo que buscamos es que sea seco, que haya ausencia de humedad o saliva, que debe tratarse de un diente siempre firme, ubicado en la misma arcada. Cuando el instrumento cortante se debe encontrar en el mismo diente que se corta, o un poco más alejado para alta velocidad. Si no hay dientes en la arcada, lo que deberán hacer es usar un punto de apoyo óseo en el maxilar donde se está interviniendo. Y sobre tejidos blandos o piel de la cara son con espejo. En cuanto a la ergonomía, lo que le va a condicionar es el diseño del consultorio, la organización del trabajo, el diseño de productos y las posiciones corporales durante la atención clínica. Ahora vamos a hablar un poquito de cada uno.
En cuanto al diseño de consultorio, la atención odontológica para el adulto mayor, que es generalmente los pacientes que ustedes van a atender en su gran mayoría, va a requerir de ciertas adecuaciones, ya que debido al envejecimiento, que sabemos es un proceso biológico, van a ocurrir cambios graduales que van a modificar su grado de adaptación, como ser la disminución, la visión disminuida, la alteración de la marcha. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta la accesibilidad. Debemos evitar cualquier posible obstáculo, que las puertas estén correctamente señalizadas, evitar los calones. En cuanto a la sala de espera, que haya un ambiente de tranquilidad, un espacio suficiente para el tránsito, evitar la aglomeración de pacientes. Y en cuanto a la atención estomatológica, la posición del paciente. Lo ideal es que sea generalmente semisupina, semi-inclinada. En cuanto a la organización del trabajo, existen diferentes posiciones de trabajo, según la zona de la boca en la que se vaya a tratar. De esta manera, se van a ubicar imaginariamente el sillón en un reloj de agujas, en donde la cabeza del paciente se ubicará a las 12 horas y los pies a las 6 horas. Y vamos a definir 4 zonas. La zona del operador, que va a estar entre las 12 y las 9 horas, y en caso de operadores zurdos, este mismo se puede ubicar entre las 12 y las 3 horas, si el equipo lo permite. Está la zona del ayudante, entre las 12 y las 4 horas, la zona de transferencia entre las 4 y las 7 horas, y la zona estática entre las 12 y las 2 horas. Ahora vamos a hablar un poquito de cada zona. La zona estática es donde se va a aprovechar para colocar lo más cerca posible los instrumentos y materiales que el asistente va a necesitar, como ser la mesa auxiliar. En cuanto a la zona auxiliar, es donde se va a ubicar el asistente dental, y por último, la zona de transferencia es una zona comprendida entre el mentón del paciente y el esternón, en donde vamos a realizar el intercambio de instrumentos. En cuanto a las posiciones corporales durante la atención clínica, lo recomendado en la zona de trabajo entre los ojos del operador y la boca del paciente es 35 centímetros. Lo que se recomienda es que los pies estén del operador completamente apoyados en el piso, que la espalda esté correctamente apoyada en el respaldo de la silla, y piernas y muslos entre 90 grados o un poquito más, que los codos estén pegados al cuerpo, ligeramente adelantados, y que la espalda está a 90 grados, evitando, con un buen apoyo lumbar, evitando cualquier curvatura. Perdón, me encanta la foto de cómo está el señor de la derecha. Lo que tenemos que evitar es eso, el señor de la derecha. Esas posiciones que luego se convierten en hábitos. En cuanto a lo ideal es el trabajo a 4 manos. Este es lo que nos va a permitir trabajar con asistente, que no muchas veces pasa, que ahora ustedes con el tema de la pandemia lo van a poder realizar, que le va a permitir ahorrar tiempo, un mayor control postural, una mayor comodidad, tanto profesional como para el paciente, y un aumento de la productividad. Bueno, vamos a hablar un poquito ahora de salud ocupacional medio breve porque estamos pasados. La salud ocupacional es importante que les quede claro el concepto, y voy a explicarles o voy a explayarme un poquito en qué hacer o cómo proceder frente a una lesión cortopunzante. ¿Tá? ¿Qué es la salud ocupacional? La OMS la define como una actividad multidisciplinaria dirigida a promover y a proteger la salud de los trabajadores mediante la prevención y el control de enfermedades y accidentes, eliminando los factores y condiciones que ponen en peligro la salud y la seguridad de los trabajadores. Entonces, el equipo de salud en todas las etapas del trabajo se va a enfrentar a varios factores de riesgo laboral. Hay factores de riesgo vinculados al microclima laboral, propios de los procesos laborales, que dentro de esos están las heridas cortopunzantes, vinculados a la carga física, que es un poco lo que hablaba Lu, de las posturas, del generar correctos hábitos para que eso a lo largo del tiempo no nos termine lastimando, vinculados a la carga mental,
El odontólogo trabaja a veces muy solo, se tiene que ocupar a veces de muchas labores, el contacto con el laboratorio, el cobrarle a un paciente, el citar al paciente, la preocupación de que un trabajo quede. Entonces, en este punto yo sí les puedo dar un poquito una recomendación, es que traten desde ahora de generar equipos de trabajo que funcionen bien. Júntense con un colega, con un familiar que sea odontólogo, con lo que sea, y formen equipos de trabajo en donde puedan disipar todas esas preocupaciones y todas esas labores que a veces para una persona son de una carga muy importante. Y después relacionados con la seguridad. El microclima laboral, ahí entra en juego la iluminación, la ventilación, la humedad, la temperatura, que no voy a entrar en detalle. Acá sí, en los procesos propios de los procesos laborales, los contaminantes biológicos, podemos tener en alguna etapa clínica alguna herida cortopunzante, como accidente. ¿Y qué me importa acá? Que ustedes sepan cómo proceder. Si ustedes se lastiman, se pinchan y esa herida tuvo contacto con saliva o con sangre del paciente, lo primero que tienen que hacer es ir abajo de un buen chorro de agua para que corra. Si no estamos en una mucosa como ojos o mucosa bucal, lo tratan de desinfectar con alcohol, ¿tá? Y mientras que están haciendo todo eso, le están avisando al encargado de la clínica, ¿tá? Permitan que corra el sangrado un poquito para que si hubo contacto con algún fluido del paciente, sea poco el tiempo que queda en contacto, ¿tá? Y sobre las mucosas, recuerden, obviamente no vamos a colocar alcohol. ¿Qué pasa con las heridas cortopunzantes? Ustedes tienen un formulario en la página de la facultad que deben llenar ante estas circunstancias y debe estar firmado por el docente, no se olviden de eso. Con este formulario, con su cédula de identidad y con el paciente, de ser posible, tienen que concurrir al banco de seguros, ¿tá? Acá está, que todos los años la facultad debe volver a revisar la lista de los estudiantes que están cursando clínicas y que están cubiertos por el banco de seguros, ¿tá? Ustedes tienen que ir a esa lista que está en este icono, ¿tá? Que les dice cómo actuar y les va a decir cuáles son los estudiantes que están cubiertos por el banco de seguro, y si no están en esa lista, es responsabilidad de ustedes ir a Bedelía a que los agreguen a la lista si es que están cursando alguna clínica, ¿tá? Entonces, con ese papel y con el paciente en lo posible. ¿Por qué con el paciente? Porque a veces, si ustedes van con el paciente y le hacen los estudios al paciente, se evitan de repente de tener que tener un tratamiento preventivo por si el paciente tenía alguna enfermedad, porque ya van a verificar si la tiene o no, ¿tá? Entonces, papel firmado por el docente, cédula de identidad, corroborar que estén en la lista, por favor, previamente a comenzar la clínica. ¿Tá? Contaminantes físicos, lo que hablábamos hoy, contaminantes químicos, las posturas. Esto es lo que les hablaba hoy de la carga mental, y orden y limpieza en cuanto a la seguridad. Como conclusión de este teórico, que a veces parece un poco aburrido, pero es muy importante, podemos decir que el control de la infección a través de la aplicación de las normas de bioseguridad es una necesidad y obligación legal, ética y moral de todos los profesionales de la salud. Debemos estar dispuestos a cambiar hábitos y conductas utilizadas. Ustedes tienen la suerte de que todavía no generaron ningún hábito, así que todos los que generen de ahora en más, traten de que sean los hábitos adecuados. La aplicación de estas pautas exige responsabilidad, organización de las tareas y sobre todo saber qué es lo que tengo que hacer. Si yo me quiero organizar, pero no sé qué tengo que hacer, posiblemente no me organice de la forma adecuada. De esta correcta comprensión y utilización de la ergonomía también depende la salud del profesional o odontólogo y el auxiliar, disminuyendo también el riesgo sobre el paciente, ¿tá? Entonces,
son temas que son muy importantes, que los van a usar durante toda su carrera y que tienen que desde ahora empezar a generar hábitos a conciencia. En la página de la facultad, si ustedes ingresan bioseguridad, tienen normas básicas de bioseguridad para manejarse dentro de la facultad, que también les pido que las lean. Y esto después les va a quedar subido también al EVA, es una orientación bastante resumida para la atención, y les dejo ahí la bibliografía que ya estamos repasados, ¿está? Bueno, la semana que viene nos vemos en la clínica. No sé, Germán, si vos querés agregar algo a la reunión de la semana que viene. No sé si No, estamos... me consultaron ¿no? hoy por el chat lo de a qué clínica tienen que ir, que yo ahora después les mando un correo diciéndoles, dándoles esa información. Ah, dale, buenazo. Bueno, si no tienen ninguna duda más, chiquilines, queda el teórico guardado, ¿está? ¿Ninguna duda Profe, yo más? me No, no. entendí, Decime. no, una cosa puntual que leí en el chat, que una compañera preguntó, ¿bolsa blanca o negra llevamos? ¿Se habló de llevar bolsa en algún momento? Capaz que no lo escuché. No tiene ni por qué ser blanca ni por qué ser negra, puede ser transparente también. No importa de qué color la bolsa. Es para ¿Pero los para qué era o residuos. cuál sería la utilidad? Es para los residuos, Ah, bien, bien, bien. es para descartar los residuos. Eso, si ustedes quieren separar residuos contaminados de residuos comunes, si quieren separarlo por colores, lo pueden hacer. No tiene por qué ser específicamente de ningún color. ¿Está? Bárbaro, gracias. Bueno, igual muy pocas dudas. No sé si es que van a ir con toda la clínica o... No. Sí, bueno, la Yo tengo una seguimos en las duda reuniones de grupo. A ver. Dale. sobre el campo impermeable. Porque pregunté en las casas dentales y también dijeron que no se vendían. Si es que ¿Sobre túnica será? ¿Decís? No, en la lista dice 4 campos impermeables por paciente. Son los baberos. No, los baberos, los baberos. Son Son los los que Porque son mismos arriba dice baberos. baberos también. No, pero Están las dos cosas. no, Ah, son los baberos. Capaz Podés que las llevar- toallitas que se usaban antes. sí, podés ponerle un paño blanco abajo de la mesita. Lo que pasa es que algunas clínicas ya no tienen las mesitas de 3 estantes. No, Entonces, con los baberos te alcanza. está, gracias. El babero ya tiene Bueno. una capa impermeable de nylon y va puesto al lado del papel. Bueno, detengo la grabación. Dale.